Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy nos metemos de lleno en una de las preguntas más potentes y debatidas de toda la historia. Una pregunta que está justo ahí, en la frontera entre la fe, la leyenda y las pruebas reales. Es una cuestión que ha moldeado civilizaciones enteras y que, todavía hoy, nos sigue fascinando. Así que vamos a sumergirnos en los hechos históricos para ver qué sabemos de verdad sobre la figura de Jesús de Nazaret. La pregunta del millón. ¿Existió Jesús realmente? Para miles de millones de personas, la respuesta es un pilar fundamental de su fe. Pero claro, para los historiadores la cosa es diferente. No se trata de creer, sino de buscar pruebas. ¿Qué nos dicen los textos antiguos, la arqueología, los relatos de la época sobre este hombre que, sin duda, cambió el rumbo de la historia? Pues este análisis se va a centrar justo en eso, en la búsqueda del Jesús histórico. A ver, antes de empezar a mirar problemas y demás, es fundamental saber desde dónde partimos. Y aquí viene lo interesante. A día de hoy, la inmensa mayoría de historiadores, sean creyentes o no, están de acuerdo en una cosa. Un hombre llamado Jesús de Nazaret existió de verdad y vivió en la Galilea del siglo I. O sea, el debate entre los expertos no es tanto si existió, sino más bien los detalles de su vida, qué enseñó exactamente y qué significó su movimiento. Vale, si casi todos los expertos están de acuerdo en que existió, ¿de dónde viene toda la duda? Pues curiosamente, la idea de que Jesús podría ser un mito es algo bastante moderno. Si viajamos a los años justo después de su muerte, el panorama era completamente distinto. Vamos a ver cómo reaccionaron sus primeros críticos, sus oponentes. Fijaos, los primeros que se opusieron a Jesús y a sus seguidores no dijeron que era un invento. Todo lo contrario. En fuentes rabínicas judías, como el Talmud, se le menciona. ¿Y qué dicen de él? Pues lo acusan de hacer magia, de ser un hechicero que engañaba a la gente y que desviaba el pueblo de Israel. Pero es que estas acusaciones son, en sí mismas, una prueba. Para poder acusar a alguien de ser un farsante, primero tienes que admitir que esa persona existió. Nunca dijeron, ese tío no existió. Su problema era quién fue y qué hizo, no si fue real. Dejemos los textos un momento. ¿Qué nos dice la arqueología? Aquí hay que ser realistas. Encontrar una prueba física, un objeto, de alguien que no fuera un rey o un emperador de hace 2000 años es, prácticamente imposible. La gente normal, incluso un predicador famoso, no dejaba un rastre material que aguantara el paso de los siglos. Por un lado, pues no tenemos una prueba directa. No se ha encontrado su casa, ni escritos suyos, ni objetos que se le puedan atribuir sin duda. Reliquias como el famoso sudario de Turín, por ejemplo, son muy cuestionadas. Pero es que esto es lo normal para cualquier persona de su época y su estatus. Ahora bien, por otro lado, tenemos algo que es valiosísimo, la evidencia del contexto. La arqueología ha confirmado un montón de cosas del mundo que describen los evangelios. Se han encontrado restos de la Nazaret del siglo I, demostrando que era un pueblo real. Y también se han hallado pruebas de crucifixiones romanas en Judea, como un hueso del talón de una persona atravesado por un clavo. Esto no prueba que Jesús existiera, claro, pero sí confirma que el escenario, el mundo en el que se movía, es históricamente correcto. Y ahora llegamos a la que para muchos historiadores es la prueba más sólida de todas, los testimonios de gente que no eran seguidores suyos. Para un historiador, cuando una fuente que es neutral o incluso enemiga confirma un dato, ese dato pesa muchísimo. Así que la pregunta es, ¿los historiadores romanos o judíos hablaron de este predicador de Galilea en sus libros? La respuesta es un sí rotundo. Si dejamos la Biblia a un lado por un momento y nos centramos solo en historiadores no cristianos como Tácito, Suetonio o Flavio Josefo, podemos montar un esqueleto básico de su vida. Y es increíble, porque estos autores confirman, cada uno por su lado, varios datos clave. Que fue un maestro judío real que tenía bastantes seguidores. Y lo más importante, que fue ejecutado en Judea por orden del prefecto romano Poncio Pilato, mientras gobernaba el emperador Tiberio. Estos son anclajes históricos sólidos como rocas, que conectan a Jesús con personas, lugares y momentos de la historia perfectamente documentados. De todas estas fuentes no cristianas, hay una que es la estrella, tanto por lo que cuenta como por la que se ha liado con ella. Hablamos del testimonio del historiador judeo-romano Flavio Josefo. Josefo, que escribió a finales del siglo I, es el testigo perfecto. No era cristiano, pero vivió en la misma época y el mismo lugar que los primeros cristianos, y vio con sus propios ojos cómo nacía todo aquello. Y aquí lo tenemos. Este es el famoso pasaje, conocido como el Testimonium Flavianum. A primera vista es una prueba espectacular. Josefo lo describe como un hombre sabio, un hacedor de milagros, y llega a decir, era el Cristo. Imaginaos para los primeros cristianos encontrar esto en la obra de un historiador judío. Era como encontrar oro puro, la confirmación externa definitiva de todo lo que contaban los evangelios.
Pero, claro, como casi siempre pasa en la historia, las cosas no son tan fáciles. Este pasaje, que parece tan perfecto, tan redondo, lleva siglos en el centro de un debate académico brutal. Los expertos se preguntan, ¿de verdad un judío no creyente como Josefo escribiría algo que suena tan cristiano? Y esto nos lleva directos al meollo de la cuestión. El problema es de cajón. Josefo nunca se hizo cristiano. Entonces, ¿por qué iba a escribir «era el Cristo»? ¿Es una declaración de fe? No cuadra. La teoría que tiene más fuerza hoy en día es que algún copista cristiano, siglos después, quizá influenciado por el historiador Eusebio, retocó el texto para que sonara mejor y poder usar a Josefo como prueba. Hoy la mayoría de expertos cree que Josefo sí escribió algo sobre Jesús, pero que el texto original fue manipulado. O sea, que el núcleo es auténtico, pero las frases más de creyente son añadidos posteriores. Bueno, después de analizar textos, arqueología, controversias, puede parecer que el puzzle del Jesús histórico tiene piezas que no encajan o que directamente faltan. Sin embargo, si nos alejamos un poco de la pelea por cada palabra o cada reliquia, aparece una imagen mucho más clara y, la verdad, mucho más potente, la de su increíble impacto en la historia. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué podemos afirmar con un grado de certeza histórica bastante alto? Primero, que existió un maestro, un predicador judío del siglo I, que se movió por Galilea y Judea. Segundo, que montó un movimiento que atrajo a bastante gente. Y ojo, su mensaje calaba especialmente entre los marginados. Y tercero, que este movimiento se vio como una posible amenaza para las autoridades. Y todo acabó con su ejecución en una cruz. Estos 3 puntos son, digamos, el núcleo duro del consenso histórico. Y es aquí donde la figura histórica va más allá de los libros de historia. Da igual lo que uno crea sobre si era divino o no. Lo que es innegable es que las enseñanzas que se le atribuyen han cambiado el mundo. Ideas como amar al prójimo, incluso al enemigo, la importancia de la verdad, la defensa de la justicia para los pobres, vamos, que todos esos valores se metieron en el ADN de la civilización occidental y de ahí se expandieron por todo el planeta, dando forma a la ética, a las leyes y al arte durante 2000 años. Y con esta reflexión final de nuestra fuente llegamos al corazón del asunto. Quizás, después de todo el análisis histórico, la pregunta más importante no es solo si existió, sino por qué su legado sigue tan vivo. La evidencia histórica apunta a que sí, que hubo un hombre real detrás de todo. Pero el impacto que ha durado hasta hoy viene de sus ideas, de ese mensaje universal que, más allá de la fe de cada uno, sigue resonando y desafiándonos a todos. Esperamos que este análisis haya servido para arrojar un poco de luz sobre esta pregunta histórica tan fascinante. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Si este contenido ha parecido interesante, se agradece que se haga clic en me gusta, que se comparta con quien pueda apreciarlo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!